Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de semiología del cuello o de la región cervical. Como hacemos siempre que vamos a iniciar nuestra exposición o nuestra charla, debemos posicionarnos en la región de la cual vamos a tratar. La región cervical tiene límites anatómicos. Siempre nos ponemos esos límites para poder referirnos, sobre todo en la historia clínica o cuando ustedes van a referir a un paciente en una guardia. Entonces siempre los médicos nos referimos por zonas, en el cuello, en el abdomen, en el tórax. Bueno, en este caso los límites que vamos a manejar en el cuello son superiores, anteriores, posteriores, y sus límites inferiores también anteriores y posteriores, porque el cuello es una región cilíndrica. Los límites superiores por delante están dados por el borde inferior del maxilar inferior, o sea, esto a los lados, ¿verdad? Y una línea imaginaria que une las apófisis mastoides, ¿verdad?, al ángulo del maxilar inferior. Y por detrás, ¿verdad?, otra vez, ambas apófisis mastoides, tenemos una línea que las une y que sería el límite superior posterior. Esto pasa por la protuberancia occipital. Los límites inferiores están dados por la horquilla esternal y las clavículas a ambos lados. Y si unimos las clavículas, ¿verdad?, posteriormente de una a otra por detrás, formando como un ángulo con un vértice que va a tener su vértice en la apófisis de la séptima vértebra cervical, ahí completamos el borde o límite posterior inferior del cuello. Ya que tenemos ya localizado, ¿verdad?, los límites en sí, entonces vamos a comenzar con los motivos de consulta. Los motivos que pueden traer la consulta a un paciente puede ser la presencia de un tumor, presencia de secreciones en la región cervical, cambios en la tonalidad de la voz, la presencia de calor y rubor y la presencia, por supuesto, de dolor. Vamos a comenzar por la presencia de tumor, que es lo más frecuente que trae el paciente a la consulta. Generalmente el paciente puede consultar por una pequeña masa o por una masa grande, ¿verdad? Generalmente cuando consulta por una masa como la que se ve en estas dos imágenes que tenemos en la lámina, se trata de pacientes que tienen ya problemas con la deglución o a veces mismo los problemas estéticos. Es lo que suelen traer a la consulta. Cuando tenemos un tumor así, ¿verdad?, podemos hacer una simple prueba, que es pedirle al paciente que trague la saliva. Si al tragar la saliva asciende y desciende con la dilución y tiene la forma de una mariposa, podríamos pensar en una masa que tiene su origen en la glándula tiroides. También las características que tiene esa masa que se nos presenta con el paciente para consultar, puede tener otras características que vamos a ir viendo, ¿verdad? Una de las cosas que siempre debemos preguntar al paciente cuando consulta por una tumoración es observarlo directamente. Si la tumoración se encuentra, por ejemplo, en la región lateral, debemos fijarnos en forma detenida y mirar si esa masa en la región lateral del cuello tiene latido y si sobre todo tiene expansión. A veces puede ser una dilatación aneurismática de uno de los vasos del cuello y podemos nosotros colocar el estetoscopio sobre esa masa pulsátil y ocultar un soplo continuo
y eso nos va a orientar hacia una masa de origen vascular que deberá posteriormente ser estudiada con los métodos auxiliares diagnósticos. Otros tumores que se encuentran en la región lateral del cuello, que no pertenecen a vasos del cuello, generalmente son de origen ganglionar. Pueden seguir a las cadenas ganglionares del cuello, pueden ser muy grandes, pueden estar axedados, pueden ser partes de otras adenomegalias que existen en la axila, en la región inguinal. Pueden ser dolorosos o no ser dolorosos. Pueden ser adheridos a planos superficiales o profundos, o pueden ser móviles. Algunas veces, como vemos en este caso, se ve perfectamente que sigue, ¿verdad?, a la cadena yulo-carotidia. En otros casos como esto, vemos que es una tumoración ganglionar que sobrepasa la región supraclavicular. Otras veces vemos que esta tumoración ganglionar prácticamente está por drenar de forma la cara, y lo más frecuente que pueda ser una adenopatía o un flemón, ¿verdad? Flemón a causa de un raigón dentario, ¿verdad?, que produce un absceso de origen dentario. Otras veces podemos ver adenopatías que se encuentran en diferentes etapas de evolución y que siguen al borde inferior del maxilar inferior. Aquí vimos una que está por fistulizar, acá vimos una que ya se drenó y acá vemos otra adenopatía que está por drenar. Este tipo de adenopatías, ¿verdad?, se suele ver en pacientes con tuberculosis ganglionar y se denomina collar de Casal. Como vemos en esta lámina, las causas de adenopatías regionales o localizadas, sabemos ya que a veces las adenopatías pueden ser en la región cervical, así como en la región inguinal, la expresión de patologías generalizadas como ser hematológicas o infecciosas. Cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen alguna adenopatía, como vimos hace rato, ¿verdad?, en la región submandibular, puede ser el origen de un raigón dentario o una infección dentaria. O alguna infección de la cavidad oral. Cuando los ganglios se encuentran en la región submentoniana, también pueden tener su origen dentario o mismo en la cavidad oral. Los ganglios auriculares anteriores pueden ser palpados en pacientes que tengan linfomas, ¿verdad?, o que tengan algún proceso en la región orbitaria. Las adenopatías que se encuentran en la región supraclavicular, derechas o izquierda, pueden ser la expresión de metástasis de algún tipo de neoplasia, tanto de la mama o del pulmón ipsilateral. Pero cuando tenemos adenopatías únicamente en el lado izquierdo, eso puede ser la expresión de metástasis de tumores intrapélvicos abdominales. Existen ganglios que fueron descritos tanto como el ganglio de Trousseau como el ganglio de Virchow, que fue descrito como una expresión de metástasis de cánceres gástricos. Luego tenemos los ganglios auriculares posteriores y occipitales. Los ganglios auriculares posteriores generalmente se puede ver en pacientes que tengan alguna infección del cuero cabelludo, ¿verdad?, algún absceso, o mismo que tengan un melanoma. Y los ganglios occipitales son frecuentes en las enfermedades virales, sobre todo en los pacientes pediátricos.
sobre todo para enfermedades virales tipo la rubeola. También se puede ver en pacientes con toxoplasmosis y en los adultos se pueden ver en las infecciones tanto de cuero cabelludo como en pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia adquirida. Los ganglios de la cadena yulo-caratidia nosotros los solemos dividir en superiores, medios e inferiores. Los de tercio superior y medio generalmente se vuelven aumentados de tamaño o se inflaman o son expresión de metástasis de tumores o infecciones de las vías aéreas digestivas superiores. Y los de tercio inferior de patologías de la glándula tiroides y también del esófago cervical. Los ganglios que se encuentran en la región prelaringia pueden ser también expresión, ¿verdad?, de acuerdo a su forma, a su adherencia y las manifestaciones que acompañen a una inflamación de la glándula tiroides, como la enfermedad de Hashimoto, o a una neoplasia de la glándula tiroides. La localización de la tumoración. Bueno, se suele decir que todos los tumores que aparecen en la línea media por lo general son benignos. Ahí tenemos, por ejemplo, al quiste tiroidoso, que es un resto embrionario que comunica, comunica con la lengua. Tenemos también al quiste dermoide. También tenemos a los quistes branquiales que suelen localizarse en el borde anterior del esternocleidomastoide. Y también podemos tener una deformidad en la región sublingual por un tumor quístico que generalmente está conectado con las glándulas salivales que se denomina ránula. En general, los tumores laterales frecuentemente son malignos. Los de los 2 tercios superiores, tumores de cabeza y cuello, y del tercio inferior generalmente son lesiones infraclaviculares como ganglios que pueden ser expresión de metástasis de tumores o neoplasias en los pulmones, en el aparato digestivo superior y en la mama ipsilateral. Las glándulas salivales también son causa de tumoraciones. Entonces podemos tener tumoraciones en la región, en la parótida, que pueden ser benignas. En el caso, por ejemplo, que sea una obstrucción de la glándula parótida o la submaxilar por un cialito. El cialito es un cálculo que se produce generalmente en pacientes que toman poco líquido y que tienen propensión a formar litiasis, ¿verdad? Y generalmente pueden obstruir el conducto de la glándula salival, produciendo un aumento brusco y doloroso de esa glándula. Y generalmente se deberá con la expulsión del cialito y una gran salivación después. También pueden ser tumores malignos. Los tumores malignos son más frecuentes en las glándulas submaxilares. También tenemos pacientes que pueden tener lipomas. Los lipomas son frecuentes en la región posterior, posterior del cuello, la zona cervical posterior, ¿verdad? Y después también podemos tener masas que pueden asentar en el triángulo posterior del cuello, ¿verdad?, que pueden tener su origen en tejido conjuntivo o en tejido nervioso. El tiempo de aparición. El tiempo de aparición del tumor siempre debemos preguntar. O sea, eso siempre lo hacemos, ¿verdad? Un tumor que ya el paciente tenía, por ejemplo, yo ya tenía un bocio y de repente ese bocio me voy a consultar porque ya me veo fea con mi bocio, ¿verdad? Y quiero ser linda otra vez para conseguirme un novio, vamos a suponer. Entonces,
Me pregunta el doctor si esa masa aumentó de tamaño. Le digo, no, no aumentó de tamaño, está igual. Si está igual, ¿usted puede tragar bien? Sí, trago bien. ¿Hablas igual? Sí, no, no, no tenés digna, no te comprimen, no, no, no. Entonces, probablemente el origen sea benigno. Pero si ese tumor, tenemos un tumor que apareció en forma repentina, ¿verdad? Y creció, fue creciendo y nos provoca síntomas comprensivos, tendríamos que orientarnos hacia una patología maligna. O si un tumor que ya teníamos, como por ejemplo un bocio, de repente comienza a crecer, ¿verdad? En forma rápida podríamos pensar, o que ese tumor se malignizó, ¿verdad? O que ese tumor tiene una infección, ¿verdad? En el caso de los bocios, cuando tenemos una infección en un bocio ya puesto, ¿verdad? O sea, uno ve el agrandamiento de la glándula tiroides, encima ve signos de calor y rubor, pueden ser asientos de infecciones bacterianas, ¿verdad? Y ahí hablamos de una estrumitis. Cuando la tiroides normal es asiento de infecciones que generalmente son virales, se habla de tiroiditis. Otra causa por las cuales podría un bocio preestablecido tener un aumento de tamaño brusco y dolor es la hemorragia intraquística, que se suele ver en los bocios coloides, ¿verdad? Eso puede provocar un aumento brusco de tamaño en esa zona donde está el quiste y puede provocar dolor y puede provocar también cambios inflamatorios. El tiempo de aparición, ¿verdad? Como siempre, sigamos con la regla de los 7, ¿verdad? Que habíamos hablado cuando hablamos de los tumores de la región inguinocrural, ¿verdad? Un tumor por inflamación ha existido 7 días, un tumor por neoplasia ha existido 7 meses y un tumor por defecto congénito ha existido por 7 años. Entonces podríamos hablar de los tumores que son congénitos. Acá vimos, por ejemplo, un hemangioma, ¿verdad? Uno de los tumores más frecuentes. No es muy frecuente que sea esta región donde aparece, pero puede aparecer. Es un tumor generalmente benigno y que aparece generalmente, uno ya lo trae de la infancia y va creciendo. Igual el linfangioma quístico también es un tumor que puede asentar en los ganglios de la región cervical y generalmente crece con el niño, ¿verdad? Es de resorte quirúrgico, por supuesto. El quiste tiroidoso también, ¿verdad? Es un tumor, una tumoración congénita, ¿verdad? Que generalmente ya el paciente lo trae ya al nacer. Los tumores inflamatorios, los accesos, un acceso a nivel de una adenopatía infectada o otro acceso acá que tenemos, ¿verdad? En el cuello generalmente son tumores inflamatorios que pueden haber existido por más de 7 días. Y luego tenemos las tumoraciones que ya pueden haber existido por 7 meses. Una tumoración que va acompañado de ganglio, una tumoración que comenzó a crecer y tiene un crecimiento rápido, nos tiene que hacer pensar en una neoplasia. Después están los síntomas asociados. O sea, nosotros preguntamos, al paciente ya le preguntamos cuándo apareció, dónde está localizado, si tiene otros síntomas acompañantes, y ahí vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente refiere fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, nos orientaría hacia un linfoma. O si el paciente tiene disfagia, disfonía o digna, son síntomas que generalmente aparecen por compresión o en cualquier patología que de las vías aéreas o vías digestivas superiores. El dolor acompañante y el cambio de tamaño, como hablamos, ¿verdad? Tanto el dolor acompañante, como por ejemplo en una hemorragia intraquística, o el cambio de tamaño, por ejemplo en la obstrucción de un conducto de las glándulas salivales. La edad y el sexo también es importante, ¿verdad? En los niños es más frecuente los procesos
bacterianos infecciosos como las faringitis y las amigdalitis. Generalmente se va acompañado de adenomegalia, sobre todo en la parte anterior y lateral del cuello, muy dolorosa, acompañado de fiebre. No tiene preferencia de sexo, tanto en niñas como en niños. Y generalmente lo que refieren los niños es el dolor de garganta, la imposibilidad de tragar, fiebre, y a veces puede ir acompañado de catarro. Al examen físico lo que podemos ver generalmente son la hipertrofia de las amígdalas o en la faringe un enrojecimiento, ¿verdad? O placas blanquecinas tanto en la amígdala como en la faringe. En los adolescentes y jóvenes predominan las enfermedades virales. Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa, que está provocada por el virus de Epstein-Barr, que suele acompañarse de una adenomegalia a nivel la región submandibular, submentionada, prelaringia, y que también puede presentar otros ganglios en la región axilar, inguinal, inclusive en el triángulo posterior del cuello, inclusive acompañándose de la hipertrofia del vaso. Esto está producido por el virus de Epstein-Barr, y como aparece en jóvenes y adolescentes, es conocida como la enfermedad del beso. La edad y el sexo, ¿verdad? En adolescentes y mujeres jóvenes, mujeres gestantes, ¿verdad? Puede verse el aumento del tamaño de la glándula tiroides. El quiste tirolóseo, por ejemplo, es más frecuente en niñas y niños y jóvenes, puede ser motivo de consulta. También se puede ver generalmente en niños los tumores o las fístulas branquiales, como dijimos, que se pueden ver generalmente en el tercio superior y borde anterior del esternocleidomastoide. El linfoma de Hodgkin, que tiene dos picos, un pico en adolescentes y otro pico generalmente en pacientes mayores de 50 años. También se puede ver en personas ya adultas la presencia de ganglios en la región supraclavicular. Estos ganglios supraclaviculares pueden ser la expresión de metástasis de neoplasias mamarias en la mujer o pulmonares, ¿verdad? Ipsilaterales, o si se encuentran en el lado izquierdo pueden ser la expresión de las metástasis de un carcinoma gástrico. Generalmente a estos ganglios que se encuentran del lado izquierdo, que generalmente son de características malignas, se le llaman nódulos centinelas. Antecedentes en los pacientes, ¿verdad? ¿De dónde proviene? Por ejemplo, las zonas catalogadas como zonas bociógenas en el Paraguay son cordillera y altos, ¿verdad? Y existen comunidades donde todavía se encuentra la vinchuca, sobre todo en aquellos lugares o asentamientos donde las casas son de adobe y las vinchucas infectadas se suelen esconder, ¿verdad?, entre las rendijas del adobe y salen de noche a inocular a los huéspedes de la casa. Generalmente se produce lo que se llama el chagoma de inoculación, que es o signo de Romaña Massa, que es la adenopatía retroauricular. En comunidades indígenas, ¿verdad?, o con poco acceso a la salud, a pesar de que también tenemos pacientes que no tienen una aglomeración, ¿verdad? O que no tienen, digamos, el perfil de pacientes que nosotros nos enseñaron como pacientes tuberculosos. Pueden presentar aglomerados o conglomerados ganglionares, que hace rato ya hablamos, ¿verdad? Son los llamados accesos fríos o escrófulas,
que cuando están, ¿verdad?, en varias etapas, como vemos aquí también en la figura. Acá tenemos una retroauricular, acá tenemos una adenopatía, ¿verdad?, que ya en la región yugulocarotidia, acá tenemos otra, acá tenemos ya una cicatriz de un drenaje, y acá tenemos una adenopatía que está por acceder y fistulizar. Esto es lo que se llama collar de Casal. Lo mismo es esto, ¿verdad? Y bueno, suele verse en Paraguay, todavía no se erradicó, pero también hay que pensar en pacientes con inmunodeficiencia adquirida que pueden también tener tuberculosis ganglionar, ¿verdad?, o tuberculosis pulmonar. Antecedentes, por ejemplo, antecedentes de infecciones dentarias o antecedentes de manipulaciones dentarias. Por ejemplo, un paciente consultó al dentista, se hizo un tratamiento conducto, ¿verdad?, y después de eso comienza a tener un aumento del tamaño de los ganglios de la región próxima donde fue manipulado el diente. Entonces se puede ver una infección, un aumento de tamaño, ¿verdad?, que si es que se deja evolucionar puede llegar inclusive a producir un trismo y la imposibilidad de abrir la boca por la contracción del músculo macetero por la infección. A veces las infecciones rinofaringias también pueden producir abscesos a ese nivel. El hábito de fumar también puede producir ganglios por metástasis de tumores pulmonares. También no tenemos que olvidarnos de las neoplasias a nivel de la lengua. Los antecedentes de cirugías anteriores, irradiaciones o quimioterapia, así como los antecedentes de traumatismo en el cuello, se tienen que investigar. Los antecedentes de irradiaciones en el cuello por alguna otra causa que no sea una enfermedad pueden llegar a producir algún tipo de neoplasia posterior. Presencia de secreciones. La presencia de supuraciones a través de un orificio fistuloso, ¿verdad?, puede ser motivo también de consulta. Puede ser una adenopatía que drenó en forma espontánea o un adenoflemón, ¿verdad? Se puede ver en algún tipo de enfermedad infecciosa, y otras veces también, ya dijimos, por enfermedades dentarias. También se pueden ver, por ejemplo, celulitis extensas en el cuello por causa de infecciones que pueden necesitar un drenaje. Y otras veces un absceso frío, como ya hablamos, que es un absceso por enfermedad ganglionar tuberculosa, puede resultar en el drenaje de un material caseoso que es típico de la tuberculosis ganglionar. La presencia de secreción salival o la de alimentos o de secreción mucosa a través de un orificio nos puede dar el diagnóstico de una fístula branquial, sobre todo cuando el orificio dijimos que se encuentra en la parte superior, ¿verdad?, parte superior del borde anterior del esternocleidomastoide, ¿verdad? El quiste tiroloso también se puede ver, ¿verdad? Acá tenemos un quiste tiroloso que generalmente puede drenar si se inflama y dar una fístula. Cambio de la tonalidad de la voz, generalmente son síntomas, son los síntomas de una compresión a nivel cervical. Estos síntomas compresivos son la disnea y la disfagia. Los cambios de la voz necesariamente no indican malignidad. Se puede ver, por ejemplo, por compresión de un bocio muy grande, ¿verdad? Entonces la voz de los vociosos suele ser áspera, ahogada. Ese puede ser una voz bitonal, que es característica de la compresión de los
Nervios recurrentes. Esto se puede ver también en los bocios retroesternales. Hay pacientes que no presentan ninguna tumoración muy visible en la región cervical, sino que el bocio se encuentra dentro del tórax, que son los bocios endotorácicos, y al comprimir los nervios recurrentes pueden dar esa característica voz-bitonal. También el cáncer a nivel bronquial, los linfomas mediastinales y los grandes aneurismas de la aorta torácica, todo eso por compresión del nervio recurrente. La ronquera, que es un grado de afonía, puede verse cuando hay una lesión laringea, ¿verdad? Por ejemplo, una neoplasia a nivel de la laringe o una compresión traqueal o una inflamación viral como una laringitis o en el edema laringio, por ejemplo, en pacientes que tienen una reacción alérgica y que comienzan a tener un edema laringio, ronquera, disnea, difonía y que pueden llegar inclusive a la asfixia. La voz nasal o voz gangosa que suele verse en la parálisis o paresia del nervio del paladar y en el hipotiroidismo. Y en el hipotiroidismo, ¿verdad? La voz generalmente es una voz gangosa. La lengua, siempre es interesante mirar la lengua está aumentada de tamaño, ¿verdad? Existe también una inflamación o una infiltración mixedematosa de la laringe, que es lo que se llama el mixedema laringio de Marañón, y el paciente que tiene hipotiroidismo habla en forma pausada, lenta, disártrica, ¿verdad? Esa es la característica del paciente con hipotiroidismo, ¿verdad? Presencia de calor y rubor, ¿verdad? Ya hablamos de la presencia de los signos inflamatorios que pueden aparecer, ya dijimos algunas, por ejemplo, en un paciente con bocio, como vemos ahí, ¿verdad? Un bocio que tiene un absceso, una tiroiditis aguda o adenopatías infectadas o tumores infectados que pueden también tener calor y rubor. El dolor, que ya dijimos, ¿verdad? El dolor puede presentarse, por ejemplo, en el caso de un espasmo al esternocleidomastoideo que de un lado que obliga al paciente a girar, una famosa tortícolis que solemos tener, ¿verdad? El trapecio también puede sufrir un espasmo y contribuir a la actitud del paciente que está con el cuello medio torcido o doblado. Otro dolor que aparece en forma brusca, como dijimos, ya es la obstrucción por un cialito, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tendría que ser el conducto de Wharton, ¿verdad? Y acá tenemos el cálculo que está por salir del conducto, ¿verdad? En un paciente que tuvo un cólico a nivel de la glándula salival. Las parotiditis también suelen causar dolor. Las parotiditis generalmente son epidémicas y suelen verse generalmente en niños o en adolescentes. Es raro que se vea en adultos. La glándula generalmente puede aumentar de tamaño y puede desplazar la oreja, ¿verdad? Hacia arriba y hacia adelante. El lóbulo de la oreja se desplaza hacia adelante. En pacientes en el postoperatorio puede aparecer también una parotiditis postoperatoria. Que voy a contar una anécdota de paso para que se distraigan un poco. Yo era residente primer año en la sala cuarta y tenía un profesor, el profesor Miguel Ángel Granados, un señor que lastimosamente ya falleció, pero era un profesor muy ilustrado,
que se formó en los Estados Unidos. Y cuando teníamos las recorridas en la sala cuarta del Hospital de Clínicas, él siempre me decía que para poder yo llegar a comenzar a operar tenía que leer las primeras 300 páginas del libro de Schwartz. El libro de Schwartz es un libro de cirugía, ¿verdad? Entonces me dispuse primero a adquirir el libro de Schwartz, que era bien caro, y después a leer, ¿verdad? Entonces he visto que han de ser las primeras 300 páginas del libro de Schwartz, ¿verdad? Y las primeras 300 páginas del libro de Schwartz era preparación preoperatoria, preparación postoperatoria, trastornos líquidos, de hidroelectrolíticos y ácidos básicos, infecciones en cirugía, heridas. Bueno, y dentro de esa lectura que yo tenía de las primeras 300 páginas obligadas del libro de Schwartz, leí parotiditis postoperatoria. Y parotiditis postoperatoria, pero eso yo nunca en mi vida he visto, ni nunca nadie me enseñó eso cuando yo era estudiante, ¿verdad? Nunca escuché, ¿verdad? Me reía, ¿verdad? Parotiditis postoperatoria, bueno. Y decía que lo que dice aquí, que era que se ve en el postoperatorio generalmente después de la intubación, ¿verdad? Y que se produce generalmente por una infección, ¿verdad? Por la penetración de gérmenes a partir del conducto de esteno. Y que el paciente puede amanecer con trismos y con generalmente contractura del macetero, aumento del tamaño de la parótida y que inclusive podría ser mortal. Me asusté, ¿verdad? Lo que es, yo me reí tanto, ¿verdad? En mi lectura, ¿verdad? Me reí, pero que me parecía algo extraño que nunca iba a ver, ¿verdad? No pasó 3 días que una paciente anciana operada de una hernia crural amaneció un día en su segundo día postoperatorio, amaneció con un aumento de la glándula parótida, dolor, trismus, ¿verdad? Y yo lo que me acordaba que podía ser mortal y tuve un susto, ¿verdad? Enseguida me fui y le llamé a mi jefe para ver, ¿verdad? Traje a los otorrinos para hacer la consulta y era una parotiditis postoperatoria y le tratamos con antibióticos y gracias a Dios la paciente salió bien, ¿verdad? Pero sí, fui una de las pocas personas que puede decir que vio una parotiditis postoperatoria. Bueno, otro dolor que aparece en forma brusca sobre un bocio, ya hablamos del aumento localizado de una zona de un bocio, puede tratarse de una hemorragia intraquística. Y si el dolor se presenta, ¿verdad? Con un aumento difuso de la glándula, puede tratarse de una infección viral. El dolor, un bocio de larga data se puede tornar doloroso en forma insidiosa y si se acompaña de aumento, ¿verdad? De tamaño y otros síntomas compresivos, como ya hablamos, ¿verdad? La disfonía, la disfagia, astenia, pérdida de peso, nos puede hacer pensar en una neoplasia, ¿verdad? Inclusive puede llegar a este punto, ¿verdad? Punto de ulcerarse, fistulizar, ¿verdad? Bueno, ya tenemos todos los motivos de consulta y ahora vamos a dedicarnos a la exploración física. Generalmente la exploración física nosotros hacemos en general, siempre, ¿verdad? Ahora vamos a dedicarnos solamente a la región del cuello, ¿verdad? Entonces, generalmente para hacer un buen examen lo hacemos con el paciente sentado, ¿verdad? En posición sentada y a nuestro nivel y luego en posición acostada, ¿verdad? La posición sentada es la que se utiliza mejor para poder nosotros visualizar todas las, las saliencias que nos proporciona como límites y la ubicación que son los bordes musculares,
las saliencias óseas, ¿verdad? Y acostado lo que nosotros podemos evaluar generalmente es el pulso venoso y la parte arterial. Entonces generalmente lo que más se usa, como dijimos, es la posición sentada. En la posición de decúbito podemos ver la ingurgitación yugular, si esa ingurgitación yugular es constante, ¿verdad? O desaparece cuando le ponemos al paciente en posición sentada. También, ¿verdad? Podemos ver signo de Kussmaul, ¿verdad? Que es el aumento patológico de la ingurgitación yugular durante la inspiración, ¿verdad? Por la distensión del ventrículo, ¿verdad? Por la mayor llegada. Y también se puede observar la ingurgitación yugular en el taponamiento cardíaco, ¿verdad? Una ingurgitación yugular que no varía con los movimientos respiratorios. Bueno, ¿y qué vamos a mirar en la inspección? ¿Verdad? Generalmente en la inspección vamos a ponernos frente al paciente y vamos a ver la región anterolateral del cuello. Y ahí vamos a fijarnos en las estructuras, vamos a fijarnos en la región, ¿verdad? En el borde inferior del maxilar, vamos a fijarnos si no existe, vamos a ir bajando la mirada, la línea media. En los hombres podemos ver algo que sobresale, que generalmente es el cartílago, ¿verdad? Tiroides. En la mujer se ve con menos, vemos los músculos externos cleidiomastoides, borde anterior, borde posterior, vemos la piel, si no existe algún cambio de coloración en la piel o zonas más rojizas, ¿verdad? También vemos si el cuello no tiene alguna anomalía de posición, si no se encuentra, por ejemplo, una contractura del esternocleidomastoides, ¿verdad? También podemos observar la presencia de masas o tumoraciones y describir su situación, si se encuentra por encima del hueso ioides, en la región suprayoidea o en la región infrayoidea, si se pierde por detrás del esternocleidomastoide o se pierde por debajo del esternón, ¿verdad? O si alcanza, o si esa tumoración sobresale durante los movimientos de deglución por encima del esternocleidomastoide, si existen latidos o no, ¿verdad? De esa tumoración, o si existen latidos que hacen que el cuello se mueva con la cabeza, el famoso baile arterial que se suele ver, ¿verdad? Si la masa es lisa o no, si esa masa tiene sobresaliencias, si en algunas zonas hay cambios de coloración de la masa, o hay zonas en que se encuentran hipervascularizadas, se puede ver inclusive arañas vasculares, o zonas que se encuentren con rubicoides. Si se observa circulación colateral en el cuello, ¿verdad? Como en esta señora que tiene un bocio de larga data y por compresión se puede ver que hay circulación colateral. No necesariamente puede ser una neoplasia, puede ser un bocio monstruoso o de mucho tiempo de evolución, como en esta anciana. O en los estados hipertiroideos que se suele ver la hiperquinesia por el aumento, ¿verdad?, de la velocidad de la sangre y de los latidos arteriales, ya que nosotros sabemos que la tirotoxicosis produce taquicardia. También podemos ver si existe o no una tumoración en la región medial del cuello. Cuando nosotros vemos una pequeña tumoración, ¿verdad?, en la región medial, en la línea media del cuello, estamos obligados a hacer un diagnóstico diferencial entre un nódulo tiroideo y un quiste tiroidoso. Entonces, ¿cuál es la prueba? Generalmente el quiste tirogloso, como tiene relación con la base de la lengua, cuando se pide al paciente que saque la lengua,
este nódulo asciende y se pierde por debajo, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de un nódulo tiroideo, ese no se mueve cuando el paciente no asciende, cuando el paciente saca la lengua. Sin embargo, el nódulo tiroideo, si nosotros le pedimos al paciente que degluta agua, ¿verdad?, asciende y desciende con los movimientos de la deglución. Otra cosa que nosotros podemos observar es en el paciente signos oculares, ¿verdad? Le miramos al paciente y vemos que puede tener esostalmos. Esostalmos puede ser verdadero o aparente. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que tienen los ojos saltones, pero en realidad no se tratan de esostalmos. Para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de esostalmos, el globo ocular debe sobrepasar el arco superciliar. Entonces tenemos este método, ¿verdad?, que es el método de Naxier, que es observar, ¿verdad?, hiperflexionar, o sea, hiperextender la cabeza del paciente, ¿verdad?, y el cuello, y observar si el globo ocular, ¿verdad?, sobrepasa esto. En este caso podemos ver, por ejemplo, que sí sobrepasa. Acá tenemos el arco superciliar y vemos que el globo ocular del paciente sobresale. Acá también tenemos el arco superciliar y vemos que el globo ocular sobresale sobre ese arco. Si queremos nosotros medir, se puede usar también una pequeña regla para medir cuántos milímetros sobresale, ¿verdad?, el globo ocular. Otros signos oculares que son propios del hipertiroidismo, ¿verdad?, son el brillo ocular o signo de Trousseau, ¿verdad? Generalmente esa mirada persistente, fija y sin parpadeo hace que generalmente el paciente tenga irritado, ¿verdad?, la conjuntiva ocular, y puede ir acompañado de midriasis. El signo de Abadie es un espasmo del músculo elevador del párpado, ¿verdad? Como este espasmo es permanente, el paciente queda con los ojos como paralizados, y es lo que se le da esa mirada trágica que le dicen. El signo de Dalrymple, ¿verdad?, tiene dos. El primero es cuando la parte de la córnea o el limbo supracorneal no acompaña, ¿verdad?, cuando se le pide al paciente que mire hacia abajo, la córnea queda libre, ¿verdad?, blanca, y no acompaña a la mirada hacia abajo. Y el 2, es la presencia de una banda fibrosa que cruza el ojo con esostalmos. El signo de Graefe, ¿verdad?, es la sinergia oculopalpebral, que es cuando pide el paciente, se pide que mire hacia abajo, el párpado superior sigue con mucho retraso al lobo ocular, dejando al descubierto la córnea, y le da el aspecto de un ojo de buey. Existen otros signos que son signos generalmente que nos indican la presencia de una neoplasia, ya que generalmente se presentan en pacientes que tienen una infiltración del simpático. Por ejemplo, el signo de Pefort-Dupetit fue escrito por este señor en 1664 a 1741. Él nació, ¿verdad?, es un médico, y él describió la retracción palpebral acompañada de midriasis, esostalmos, hiperhidrosis unilateral, que se ve en pacientes que tienen irritación del simpático cervical relacionada a una neoplasia, generalmente de las vías aéreas o digestivas superiores. Y luego tenemos el signo de Claudio Bernhard Horner, que traduce destrucción del simpático cervical, que puede también estar en reacción a una neoplasia, que se acompaña de ptosis
miosis y enoftalmos, contrario al de Claudio Werner. Otros signos oculares que son menos frecuentes son el signo de Rosenbach, que es la escasez de parpadeo, el del Moebius, que es la imposibilidad de converger la mirada, el signo de Stilwell, que es la oclusión incompleta de los párpados cuando se pide al paciente que cierre los ojos, y el signo de Jelinek, que es la pigmentación de los párpados. Para la palpación del cuello, ¿verdad? Ya vimos la inspección del cuello y de signos que nos pueden llamar la atención en la cara también, en la cabeza. A la palpación del cuello tiene dos abordajes, el abordaje anterior y el abordaje posterior. El abordaje anterior tenemos dos maniobras que son utilizadas, ¿verdad? La maniobra de Crail, que es la maniobra en la cual el pulgar, ¿verdad?, de cada lado palpa, ¿verdad? Toma la tráquea y palpa con el índice y con el dedo medio, ¿verdad?, el lóbulo opuesto. Por ejemplo, si yo quiero palpar, en mi caso, pues quiero palpar el lóbulo del lado izquierdo, entonces yo mismo llevo la tráquea hacia el lado izquierdo y con estos dedos voy palpando mi lóbulo izquierdo. Si quiero palpar el lóbulo derecho, el examinador tomará y empujará la tráquea hacia el lado derecho y con la misma mano palpará el lóbulo derecho. Sin embargo, existe otra maniobra que es la maniobra de Lahey. La maniobra de Lahey usa las dos manos. Es la misma cosa, o sea, con un lado desplaza la tráquea con una mano y con la otra mano toca su lóbulo del lado izquierdo, en este caso, ¿verdad? Y para palpar el del otro, entonces con un pulgar desplaza hacia el lado y con la otra mano palpa el lóbulo del lado derecho. Entonces esa es bimanual. Entonces vamos a recordar. Abordaje anterior, dos maniobras. Primera maniobra monomanual, o sea, con una sola mano el pulgar desplaza la tráquea y con el mismo dedo índice y medio palpa el lóbulo de la tráquea. La maniobra de Lahey es bimanual. Con una mano, el dedo pulgar desplaza la tráquea y con la otra palpa la zona del cuello, ¿verdad? La región anterolateral, en caso de ser, por ejemplo, un bocio, entonces palpa y tiene una mejor, digamos, percepción de la tumoración en sí, ¿verdad? Luego tenemos el abordaje posterior. El abordaje posterior, bueno, para hacer el abordaje posterior, el examinador se coloca por detrás del paciente. Lo primero que tiene que localizar, ¿verdad?, es la línea media. El mentón, bajar por el mentón, localizar la línea media, va a localizar primero, ¿verdad?, el cricoides, luego un espacio que vendría a ser la membrana cricotiroidea y luego ya el cartílago tiroides. Se apoya, los pulgares se ponen en la parte posterior del cuello y el resto de los dedos del índice, ¿verdad?, hasta el dedo anular toman al cuello por delante, mientras el dedo pequeño, ¿verdad?, descansa sobre las clavículas. Entonces ahí le pedimos al paciente lo primero que degluta y tratamos de ver si existe un aumento del tamaño de la glándula tiroides. Entonces, si es que al deglutir sentimos que sí hay una tumoración que asciende y desciende con los movimientos de la deglución, probablemente sea la glándula tiroides. De la misma forma se pueden palpar los ganglios de la cadena carotidia, ¿verdad?,
por detrás y también los ganglios, los otros grupos ganglionales. Esa era la maniobra de Decker-Vine. Muchas veces tenemos nosotros pacientes que tienen bocios que producen compresión. Estos bocios pueden tener prolongación intratorácica o mediastínica o mismo ser un bocio mediastínico. Entonces, para hacer para exacerbar la presencia de los síntomas de compresión por un bocio con prolongación intratorácica o un bocio mediastínico mismo, le pedimos al paciente que levante las manos, los brazos, ¿verdad? Así, en extensión. Esto que hace, lo que hace es que al alzar los brazos y tocarse con eso las mejillas, se provoca una congestión facial. Al mismo tiempo, el paciente comienza a tener cianosis y disnea e ingurgitación yugular. Eso da la muestra de una compresión. Y esto es la maniobra de Marañón o de Pemberton, ¿verdad? Que nos muestra o nos exacerba la compresión por un bocio mediastínico o un bocio con prolongación intratorácica. Los bocios en general han sido, ¿verdad? Clasificados por la Organización Mundial de la Salud en grados. El grado 0 es una tiroides que no se ve ni se palpa, ¿verdad? El grado 1A es una tiroides palpable, pero solo cuando el paciente deglute. O sea, nosotros hacemos la maniobra de Decker-Vine y le pedimos al paciente que degluta, ¿verdad? Y entonces la masa asciende y desciende con el movimiento de la dilución, pero nosotros no lo vemos a simple vista. El grado 1B es cuando el tiroides es visible, cuando le pedimos al paciente que haga una hiperextensión, como se ve en este caso. El grado 2 es un bocio visible desde cualquier ángulo. Nosotros vemos un paciente y ya decimos, mira, tiene la tiroides aumentada, ¿verdad? Y el grado 3, como vemos aquí abajo, es un bocio ya que deforma el cuello y le da ya otro aspecto. Bueno, otra cosa que nunca debemos olvidar, ya decimos la inspección, palpación, percusión no hacemos, pero sí ocultar el cuello. El ocultar el cuello nos puede dar información, ¿verdad? Soplos sobre la glándula tiroides son frecuentes en el hipertiroidismo por un aumento de la circulación dentro de una glándula que se encuentra hipervascularizada. Los soplos arteriales pueden escucharse por la estenosis de las carótidas primitivas. Los soplos pueden también ser irradiados, ¿verdad? Por lesiones valvulares aórticas o por aumento de la velocidad circulatoria en el caso de un paciente que tenga un síndrome anémico. Y después tenemos soplos venosos que podemos escuchar también en los pacientes que tienen algún tipo de compresión mediastínica. Bueno, mientras les voy a poner este pequeño video, ¿verdad? Para que vean más o menos cómo se hace una exploración física de la región cervical. So before we actually look inside, can you tell me about some of the medications you've been trying? Your learning objectives for mastering the examination of the nose, mouth, and neck are to identify key anatomic structures of the nose, mouth, and neck, to master examination techniques for the nose, mouth, and pharynx and neck, including the thyroid gland and lymph nodes,
and to assess common abnormalities such as pharyngitis and changes in the thyroid gland. Let's review the anatomy of the nose. Approximately the upper third of the nose is supported by bone, the lower two-thirds by cartilage. Note the bridge of the nose, the tip, and the ala nasi. Air enters the nasal cavity by way of the anterior nares, passing on either side through widened areas known as the vestibules. The nasal septum forms the medial wall of each nasal passage. Like the external nose, the nasal septum is supported by both bone and cartilage. The medial wall is covered by a mucous membrane well supplied with blood. The vestibule, unlike the rest of the nasal cavity, is lined with hair-bearing skin rather than mucosa. Air enters through the vestibules and through the narrow nasal passages to the nasopharynx. Protruding into the nasal cavity are the turbinates, curving bony structures covered by a highly vascular mucous membrane. Below each turbinate is a groove, or meatus, each named according to the turbinate above it. Draining into the inferior meatus is the nasolacrimal duct. Into the middle meatus drain most of the paranasal sinuses. Their openings are not usually visible. The paranasal sinuses are air-filled cavities located within the bones of the skull and lined with mucous membrane. Only the frontal sinus and the maxillary sinus are readily accessible to clinical examination. Common or concerning symptoms relating to the nose, mouth, and neck include nosebleed or epistaxis, sore throat, hoarseness, swollen glands, and goiter. Before you start your examination, make sure the examination equipment is within easy reach, including otoscope, tongue blades, and gloves. With the patient's health history in mind, and after good hand hygiene, you are ready for the physical examination. Begin by inspecting the anterior and inferior surfaces of the nose. Note asymmetry or deformity. Some asymmetry of the two sides is normal. Test for obstruction by pressing on each ala nasi in turn and asking the patient to breathe in. Breathe in gently for me. Then, tilt the head back, press gently on the tip of the nose, and shine a light into the vestibule to get a partial view of each nasal vestibule. To inspect the inside of the nasal passages, use an otoscope with the largest cap or speculum available. Be sure to insert the speculum carefully, avoiding contact with the sensitive nasal septum. Hold the otoscope handle to one side to avoid the patient's chin and improve your mobility. Repeat this procedure on the opposite side of the nose. Note the color and condition of the nasal mucosa that covers the nasal septum and the middle and inferior turbinates. Normally, the nasal mucosa is redder than the oral mucosa and displays no swelling, exudates, or bleeding. Note any deviation, inflammation, or perforation of the nasal septum. Look for any abnormalities, such as polyps seen in allergies, or ulcerations associated with use of nasal cocaine. Discard or clean and disinfect all nasal and ear specula appropriately. Conclude your examination of the nose by palpating for sinus tenderness. Press on the frontal sinuses from under the bony brows, avoiding pressure on the eyes. Then press up on the maxillary sinuses. Before examining the mouth, let's review the anatomy. The lips are muscular folds surrounding the entrance to the mouth. When the mouth is open, the gums, or gingival mucosa, and teeth become visible. The gingiva are firmly attached to the teeth and to the maxilla or mandible in which they are seated. Note the scalloped shape of the gingival margins and the pointed interdental papillae. In lighter-skinned people, the gingiva are pale or coral pink and lightly stippled. In darker-skinned people,
The gingiva may be diffusely or partly brown. A midline mucosal fold, called a labial frenulum, connects each lip with the gingiva. Adjacent to the gingiva is the alveolar mucosa, which merges with the labial mucosa of the lip. Each tooth, composed chiefly of dentin, lies rooted in a bony socket with only its enamel-covered crown exposed. A shallow gingival sulcus between the gum's thin margin and each tooth is not readily visible. Small blood vessels and nerves enter the tooth through its apex and pass into the pulp canal and pulp chamber. The dorsum of the tongue is covered with papillae, giving it a rough surface. Some of these papillae look like red dots, which contrast with the thin white coat that often covers the tongue. The undersurface of the tongue has no papillae. Note the midline lingual frenulum that connects the tongue to the floor of the mouth. At the base of the tongue, the ducts of the submandibular gland, known as Wharton's ducts, pass forward and medially. They open on papillae that lie on each side of the lingual frenulum. Each parotid duct, or Stenson's duct, empties into the mouth near the upper second molar, where a small papilla frequently marks its location. The buccal mucosa lines the cheek. Above and behind the tongue rises an arch formed by the anterior and posterior pillars, soft palate, and uvula. Between the pillars on both sides of the mouth, tonsils can be seen in their fossae, or cavities. In adults, the tonsils are often small or absent. Between the soft palate and tongue, the pharynx is visible. The hard palate forms the roof of the mouth. Before examining the mouth, ask the patient to remove any lipstick or dentures. Wearing gloves, inspect the outer surfaces of the lips for symmetry, color, and moisture. Note any lumps, ulcers, cracking, or scaling. I'm just going to look inside your mouth. If you can open wide. With good lighting and the help of a tongue blade, inspect the oral mucosa for color and ulcers, which can be seen in herpes simplex, white patches suggesting candida infection, and nodules. Note the color of the gums. Inspect the gum margins and the interdental papillae for swelling or ulceration. Also inspect the teeth, noting any that are missing, discolored, misshapen, or abnormally positioned. Untreated caries can lead to bacteremia and endocarditis. With your gloved thumb and index finger, check for any teeth that might be loose and lead to risk of aspiration, especially in older adults. Next, inspect the color and architecture of the hard palate. Good. And if you can just give me a big As the patient says ah or yawns, note the movement of the soft palate and uvula. The soft palate should rise symmetrically, and the uvula should stay in the midline. If the patient's tongue obstructs your view, use your tongue blade to depress it, but not so far that you cause gagging. Inspect the anterior and posterior pillars, tonsils if present, and pharynx. Look for redness, exudates, or ulceration. None should be present. Fever, anterior exudates, cervical lymphadenopathy, and no cough are highly suspicious of streptococcal pharyngitis. If you could open your mouth and stick your tongue right at me. Good. Continue by inspecting the tongue. Note its symmetry and color. Inspect its dorsal surface, which is normally roughened by papillae and sometimes covered by a thin white coating. Using a gauze square, use your right gloved hand to grasp the tip of the tongue and gently pull it to the patient's left to inspect the undersurface and sides of the tongue. Look for white or reddened areas, nodules, or ulcers. Palpate the tongue with your left gloved hand, feeling for any induration. Reverse the process for the other side. Before we examine the neck, let's look at the pertinent structures. For descriptive purposes, each side of the neck is divided into two triangles by the sternomastoid muscle.
The anterior triangle is bounded above by the mandible, laterally by the sternomastoid, and medially by the midline of the neck. The posterior triangle extends from the sternomastoid to the trapezius and is bounded below by the clavicle. A portion of the omohyoid muscle crosses the lower portion of the posterior triangle. Inexperienced examiners may mistake the omohyoid muscle for a lymph node or mass. Deep to the sternomastoids run the great vessels of the neck, the carotid artery, and the external jugular vein, which passes diagonally over the surface of the sternomastoid and may be helpful when trying to identify the jugular venous pressure. Familiarity with the following midline structures is key to a successful examination. The mobile hyoid bone lies just below the mandible. The thyroid cartilage is readily identified by the notch on its superior edge. The cricoid cartilage, the tracheal rings, and the thyroid gland are also prominent structures. The thyroid isthmus lies across the trachea below the cricoid. The lymph nodes of the head and neck are classified in a variety of ways. The overlying sternomastoid muscle largely obscures the deep cervical chain, but at its two extremes, the tonsillar node and supraclavicular nodes may be palpable. The submandibular nodes lie superficial to the submandibular gland. Note that the tonsillar, submandibular, and submental nodes drain portions of the mouth and throat, as well as the face. Knowledge of the lymphatic system is important to sound clinical examination. Whenever a malignant or inflammatory lesion is observed, look for enlargement of the nearby regional lymph nodes that drain it. Whenever a node is enlarged or tender, look for a nearby source of infection. To begin the examination of the neck, inspect for symmetry while standing in front of the patient, and note any masses or scars, for example from a thyroidectomy or carotid endarterectomy. Look for enlargement of the parotid or submandibular glands, and note any visible lymph nodes. Palpate the lymph nodes. Using the pads of your index and middle fingers, move the skin over the underlying tissues in each area. The patient should be relaxed with the neck flexed slightly forward, and, if needed, turned slightly toward the side being examined. Palpate the anterior superficial and deep cervical chains, including the supraclavicular nodes located anterior and superficial to the sternomastoid. Note the node's size, shape, delimitation, mobility, consistency, and any tenderness. Small, mobile, discrete, non-tender nodes, sometimes termed shoddy, are found in normal people. Feel for the preauricular, posterior auricular, occipital, tonsillar, submandibular, submental, superficial cervical, and posterior cervical nodes. Palpate the posterior cervical chain along the anterior edge of the trapezius and along the posterior edge of the sternomastoid. Sore throat, palatal petechiae, and posterior adenopathy suggest mononucleosis. Enlarged or tender nodes call for re-examination of the regions they drain and careful assessment of lymph nodes elsewhere. Now inspect and palpate the trachea for deviation. Place your finger along one side of the trachea and note the space between it and the sternomastoid. When compared to the other side, the spaces should be symmetric. Next, start the examination of the thyroid by inspecting the patient's neck. Tip the patient's head back a bit and inspect the region below the cricoid cartilage for the gland. With tangential lighting, you should be able to see the lower shadowed border of the thyroid glands. Ask the patient to extend her neck back slightly again as she sips some water and swallows. Observe for upward movement of the thyroid gland,
noting its contour and symmetry, often a butterfly shape. The thyroid gland, the thyroid cartilage, and the cricoid cartilage all rise with swallowing, then fall to their resting positions. Confirm your visual observations by palpating the thyroid gland. First, locate the isthmus, usually overlying the second through fourth tracheal rings. Palpate the adjacent right and left lobes as you stand facing the patient. Look for goiter or enlargement of these lobes. Now move behind the patient and place the fingers of both hands on the patient's neck so that your index fingers are just below the cricoid cartilage. Again, ask the patient to take a sip of water and then to swallow it. Feel for the thyroid isthmus rising under your finger pads. Displace the trachea to the right with the fingers of the left hand. With the right hand fingers, palpate laterally for the right lobe of the thyroid in the space between the displaced trachea and the relaxed sternomastoid. Find the lateral margin. In a similar fashion, examine the left lobe. Note the size, shape, and consistency of the thyroid gland and identify any nodules or tenderness. If the thyroid gland is enlarged, listen over the lateral lobes with a stethoscope to detect a bruit, a sound similar to a cardiac murmur but of a non-cardiac origin seen in thyrotoxicosis. Remember that a clear, well-organized clinical record, employing language that is neutral, professional, and succinct, is one of the most important adjuncts to patient care. Nose, nasal mucosa is pink, septum midline, no sinus tenderness. Mouth, oral mucosa is pink, no caries, dentition is good. Posterior pharynx without exudate. After practice and further review of this video, make sure you have mastered the important learning objectives for examining the patient's. Bueno, más o menos vimos cómo se explora la glándula tiroides. Recordar nomás el abordaje posterior, que es la maniobra de Declervay, y el abordaje anterior, que puede ser monomanual o bimanual. El monomanual es la maniobra de Craig y el bimanual es la maniobra de Lagery. Bueno, para la exploración de los ganglios cervicales, ya vimos, ¿verdad?, en parte cómo se exploran los ganglios cervicales, ¿verdad? Se puede explorar también con el explorador por detrás del paciente, lo que nos va a dar un abordaje de los ganglios de la cadena yugulocarotidia, ¿verdad?, al poder inclusive los ganglios retracreales, también los ganglios occipitales. Y de la parte anterior, ¿verdad?, podemos también examinar los ganglios supraclaviculares, podemos examinar los ganglios submandibulares, submentonianos, submaxilares, también de la cadena yugulocarotidia. Podemos pedir al paciente que incline la cabeza hacia un lado o hacia el otro lado para relajar el músculo esternocleidomastoide y nos sea más fácil la palpación de los ganglios a ese nivel. Con respecto a la tiroides, voy a hablar un poco de este tema, que no tienen mucho que ver con la semiología, pero sí que también es importante conocer, porque nos puede llegar un paciente o un mismo paciente nos puede sea portador de tirotoxicosis, nos puede desarrollar una tormenta tiroidea. ¿Qué es la tirotoxicosis? La tirotoxicosis es el hipertiroidismo, es la exacerbación de los síntomas, ¿verdad?, producidos por una hiperfunción de la glándula tiroides. Pero la tormenta tiroidea, ¿verdad?, es la exacerbación de la tirotoxicosis, o sea, son manifestaciones clínicas que son desencadenadas por los efectos periféricos de las hormonas tiroideas. Y generalmente representa una emergencia endocrina, ¿verdad?
pero es potencialmente mortal. Se puede ver en pacientes durante el peroperatorio o postoperatorio de una tiroidectomía o lobectomía, o inclusive en pacientes portadores de bocio que sean operados de cualquier otra patología, inclusive una abdominal, y por el manoseo durante la intubación, ¿verdad?, o la extubación, pueden desencadenar una tormenta tiroidea. Los síntomas, como dijimos, son la fiebre, puede haber una disfunción neurológica, como por ejemplo la letargia o el paciente se vuelve agresivo, puede haber diarrea, puede haber hipersecreción salival, puede haber taquicardia, arritmia, fibrilación, inclusive fibrilación ventricular, disnea, puede haber disfunciones hematológicas como el sangrado, la trombosis, puede haber una insuficiencia renal y un desequilibrio hidroelectrolítico por la gran pérdida que puede producir la hipersalivación y la diarrea. O sea, es la exacerbación de todos los síntomas del hipertiroidismo. Existe una escala para la tormenta tiroidea que habla de solamente tirotoxicosis, habla de probable tormenta tiroidea y la tormenta tiroidea en sí, que se llama la escala de Buch y Wastowski, y que pueden ustedes leer, ¿verdad?, acá les dejé la dirección de un artículo que pueden ustedes leer, la presentación de un caso, ya que es raro, pero siempre, como yo les digo, el saber no está de más, porque si no sabemos cuáles son las características de una patología y en quiénes personas puede aparecer, no vamos a poder hacer un buen diagnóstico y por lo tanto no vamos a hacer un tratamiento. Bueno, con respecto a la palpación de los ganglios, acá vamos a ver también, ¿verdad?, como no podemos hacer una clase práctica, entonces vamos a ver un pequeño video cortito para que vean la exploración del cuello, ¿verdad?, sobre todo en la parte ganglionar. Para realizar una exploración del cuello es preciso que el paciente esté tranquilo y relajado, mostrando el cuello y la parte superior del tórax. Nos lavaremos las manos y es buen momento para hacer una inspección que puede denotar cambios en la coloración de la piel, abultamientos, asimetrías o cicatrices de intervenciones previas. De una manera simplificada, los niveles gangliones del cuello se enumeran con números romanos del 1 al 6. El nivel 1 corresponde al área submentoniana y submandibular. El nivel 2, 3 y 4 es la cadena yugular alta, media y baja. El nivel 5 corresponde al triángulo cervical posterior y el nivel 6 es la región central del cuello. Al efectuar la palpación debemos tener buena idea de la simetría y para ello es fundamental que la palpación sea bimanual y a ser posible con el explorador situado detrás del enfermo. Comenzaremos palpando el nivel 1, los ganglios submentales y submandibulares. Nos dirigiremos a palpar los ganglios del área 2, cadena yugular alta, y a partir de ahí exploraremos también toda la región preauricular y retroauricular. Continuaremos la exploración palpando el área 3 o los ganglios linfáticos correspondientes a la cadena yugular media y el área 4 o ganglios linfáticos correspondientes a la cadena yugular baja. A veces es de utilidad coger el esternocleidomastoideo entre los dos dedos o ayudándonos con la otra mano introducimos el dedo por debajo del borde posterior. Continuaremos palpando la región cervical anterior y también examinaremos el esqueleto laríngeo. Miraremos si se mueve, si tiene claqueo laríngeo o si está ensanchado, que puede aparecer en algunos tumores.
Para explorar el área tiroidea le indicaremos al paciente que extienda un poco el cuello y que degluta saliva. Típicamente los nódulos tiroideos se movilizan con la deglución. Continuaremos la exploración en el triángulo posterior del cuello, donde se palpa la cadena del nervio espinal y palparemos también los ganglios occipitales, y terminaremos la exploración palpando el hueco supraclavicular. Y por último nos volveremos a lavar las manos. Cuando describamos la lesión, haremos mención al tamaño, a la localización, a la consistencia, a la presencia de dolor o signos inflamatorios y a la movilidad. Bueno, la exploración de las glándulas salivales también es muy importante. Las glándulas salivales, aparte de explorarlas, ¿verdad? Nosotros en la parte externa, ¿verdad? Podemos también explorarla calzándonos guantes y explorarla a través de la boca, ¿verdad? Acá también les pongo un pequeño video, ¿verdad? Cortito. Generalmente, como dije, se hace para palpar, se pone como así como se ve ahí, ¿verdad? Y se hace una palpación bimanual, ¿verdad? Se busca la glándula submaxilar, se masajea también, se busca la parótida y se masajea para poder localizar el conducto, ¿verdad? A ver si no hay ninguna tumoración. Eso es muy importante. Ahí se ve el conducto de Stenon. Si no hay ninguna tumoración, si no hay ningún cálculo enclavado o que esté por salir, ¿verdad? Parece que se busca en el segundo molar. Y también al mismo tiempo se puede palpar así la glándula submaxilar y la sublingual. Diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo se hace, verdad? El diagnóstico de cualquier tumoración del cuello siempre empieza con el laboratorio. Nos puede mostrar una ligera anemia cuando hay cuadros tanto de hiper como de hipofunción, leucopenia, neutropenia, o en el caso que el paciente esté tomando alguna medicación antitiroidea, generalmente toma valor, pues algunas drogas producen depresión de la médula ósea, ¿verdad? Y pueden producir neutropenia y leucopenia. La colesterolemia reviste importancia en la causa de que un paciente tenga un bocio y tenga una colesterolemia. Hipocolesterolemia puede tener un hipotiroidismo. La glicemia también suele ser baja en el hipotiroidismo. En las tiroiditis agudas bacterianas puede existir leucocitosis muy elevada, así como la eritrosedimentación puede estar también elevada. Y en las tiroiditis subagudas, sobre todo aquellas que están relacionadas con cuadros virales, puede haber una leucocitosis y una linfocitosis y una eritroacelerada. Los niveles de anticuerpo antitiroglobulina se indicarán siempre en un paciente en que se sospeche una tiroiditis de Hashimoto y en aquellos que se requiera determinar niveles de tiroglobulina sérica. Los anticuerpos contra la hormona tirotrófica, ¿verdad? La tirotrofina, se indicarán solamente en pacientes que tengan un bocio tóxico difuso y se quiera descartar alguna otra patología. La función tiroidea en sí, nosotros podemos evaluar solamente pidiendo el T4, ¿verdad? Con el T4 nos puede ser suficiente para saber hacia qué lado, si vamos a seguir pidiendo TSH o T3. La calcitonina es un indicador del carcinoma medular y es de gran utilidad en el paciente para poder hacer un diagnóstico de carcinoma medular del tiroides. La gammagrafía funcional de la tiroides se usa generalmente para saber si existe hipercaptación o hipocaptación. Prácticamente es muy poco utilizado.
La radiografía de tórax y cuello también se puede pedir, es para ver si tenemos varias cosas, ¿verdad? Si puede haber nódulos, podemos ver si hay algún bocio que tenga o podemos descartar una sospecha de un bocio mediastínico o de un bocio que tenga una prolongación endotorácica. También se puede descartar otra desviación de la tráquea, como podemos ver acá, que es importante en el momento que el paciente se tenga que hacer algún tipo de intubación endotraqueal para algún tipo de procedimiento quirúrgico, como sería una tiroidectomía o la operación de algún tumor de laringe o de alguna otra masa cervical. También la radiografía de tórax suele ser importante para descartar pacientes que tengan tuberculosis. Ya hablamos de la tuberculosis ganglionar y esa tuberculosis ganglionar puede coexistir con una tuberculosis pulmonar o el paciente puede tener secuelas de una tuberculosis pulmonar. También para descartar enfermedades micóticas, ¿verdad? También sirve una radiografía de tórax. Y cualquier tipo de compresión que pueda hacer que el paciente pueda tener disfonía, disfagia, ¿verdad? También es importante el índice cardiotorácico, que vamos a ver posteriormente que se encuentra aumentado en pacientes con hipotiroidismo. La resonancia magnética cervical de entrada no es indicada, solamente se indica en caso que nosotros queramos investigar más una tumoración de origen desconocido en el cuello o queramos nosotros clasificar tumores de cabeza y cuello. Y la esofagoscopía y la broncoscopía es importante realizar en pacientes los cuales sospechemos algún tipo de carcinoma epidermoideo para buscar una lesión o cuando todavía no tenemos, por ejemplo, un diagnóstico de ganglios que se encuentran en la región yugulocarotidia media o inferior. Entonces, lo que sería una resonancia magnética de cuello, y como ven, ustedes pueden tener mucha información, por ejemplo, en el espacio nasofaringio, el espacio orofaringio, la cavidad oral. Aquí esta se ve la lengua, si ve alguna tumoración en la lengua, la podríamos ver deformidad o una masa. También se puede ver el espacio retrofaringio o hipofaringio, donde podría haber algún tipo de tumoración. El espacio visceral, ¿verdad? Lo que vendría a ser la tráquea. Acuérdense que el esófago se encuentra colapsado normalmente, ¿verdad? El espacio retrofaringio, que es un espacio peligroso. Este espacio es peligroso porque aquí hay mucho tejido graso, y también está contra las vértebras. Eso me hace recordar de un paciente que llegó al hospital con una tumoración, ¿verdad? Una cervicitis, una fascitis del cuello, y al examinarle la boca encontramos que tenía una perforación en la faringe, ¿verdad? Y comenzamos nosotros a preguntar sobre la ingesta de algún cuerpo extraño, si tragó su diente, su prótesis dentaria, hasta que después finalmente contó que él se iba en una moto, ¿verdad? En su moto, y su moto no tenía luz, entonces él puso una linternita acá entre los dientes, y con la linternita se iba manejando, ¿verdad? Esa era la luz de su moto, ¿verdad? Y que cuando de repente chocó contra una piedra grande y saltó de la moto, y la linternita que tenía en la boca entró y golpeó, ¿verdad?, la parte posterior de la faringe, perforándola, ¿verdad? Y esa fue la causa de la perforación que tenía en la faringe y de la infección del espacio retrofaringio, que finalmente fue intervenido quirúrgicamente y se cosió.
Bueno, después tenemos las vértebras, ¿verdad? Tenemos que mirar, ¿verdad? Porque existen algún tipo, sobre todo en lo que vamos a ver después en el hiperparatiroidismo, que las vértebras pueden estar afectadas en esos casos. Después podemos ver los músculos, a veces acuérdense que es la región occipital o la región posterior del cuello, ¿verdad? Suele ser asiento de lipomas o tumores también neurales y musculares. Bueno, esto es otro donde podemos ver los espacios, ¿verdad? Podemos ver el espacio submandibular, se podría ver las glándulas, se vuelve a ver otra vez, ¿verdad? La tráquea, nosotros vemos acá, ¿verdad? La laringe, ¿verdad? Y acá ya podemos ver la glándula tiroides, podemos ver el istmo de la tiroides, su relación con la tráquea, el hueso hioides, ¿verdad? Y posteriormente, por supuesto, ya se encuentra lo que vendría a ser el esófago. Bueno, en el hipotiroidismo habíamos hablado nosotros, ¿verdad? Que son cosas que vamos a ver nosotros, aparte de la semiología, ¿verdad? Podemos ver, como dijimos, un índice cardiotorácico aumentado, un corazón, a veces en botellón, a veces también el paciente puede tener un derrame pericárdico y eso también puede llevar a un taponamiento cardíaco, ¿verdad? El voltaje de un electrocardiograma en un paciente con hipotiroidismo es un voltaje bajo. La frecuencia cardíaca también es una frecuencia baja, ¿verdad? Puede haber una prolongación en el intervalo PR y un aplanamiento de la onda T. Sin embargo, en el paciente con hipertiroidismo no complicado se destaca porque tiene una taquicardia sinusal, se puede asociar o no con arritmias, ¿verdad? Puede haber bloqueo, desviación del eje eléctrico, ¿verdad? Es importante también, por ejemplo, en un paciente que se está operando, fijarse bien en el electrocardiograma, como dijimos nosotros, puede aparecer alguna crisis tirotóxica o una tormenta tiroidea. Otro método de diagnóstico, ¿verdad?, que se utiliza mucho y que nosotros utilizábamos anteriormente es la exploración de las cuerdas vocales para ver si no existía ninguna patología. ¿Por qué? Porque después una de las complicaciones de la tiroidectomía es la lesión del nervio recurrente y la parálisis de las cuerdas vocales. En el caso de que sea una parálisis unilateral, el paciente puede quedar con ronquera o disfonía, pero en el caso que la parálisis, la lesión del nervio recurrente sea bilateral, el paciente va a tener que sobrevivir con una traqueostomía porque la parálisis va a cerrar totalmente la laringe. Entonces, algo que siempre se solía hacer es la exploración de las cuerdas vocales por medio de la laringoscopía indirecta para descartar algún tipo de compresión, parálisis de las cuerdas, presencia de nódulos, pólipos o algún tipo de cáncer. La utilidad de la ecografía tiroidea como un método auxiliar diagnóstico es muy importante porque determina si la masa que nosotros palpamos es la glándula tiroides, ¿verdad?, o si es una masa extratiroidea. También orienta por las características de la masa si es un nódulo benigno o maligno, detecta nódulos ocultos. Aplicando el Doppler, ¿verdad?, se puede saber si es que es una masa de origen benigno o maligno. Cuando es maligno, generalmente tiene tanto circulación o vascularización central y periférica. Cuando es benigno, generalmente tiene vascularización periférica solamente. También se puede, como dice, detectar un carcinoma residual recurrente metastásico. Se puede también catalogar a los ganglios como ganglios inflamatorios o ganglios metastásicos. Los ganglios inflamatorios generalmente mantienen sus características ovaladas y su hilio es pequeñito. Sin embargo, los ganglios que son generalmente metastásicos o carcinomatosos cambian su forma, tener una forma redonda, ¿verdad?
y con hipervascularización. También es importante la ecografía tiroidea como guía para una punción tiroidea de nódulos tiroideos o de ganglios cervicales. Esto para ver más o menos qué es lo que nosotros vemos cuando hacemos la ecografía, o sea, cómo ustedes se van a ubicar acá, bien, esto que está acá, el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Después va a estar el músculo cutáneo y vamos a caer sobre la línea media. Lo que está acá en el medio es el istmo, esto que se ve acá, ¿verdad? Es la tráquea. Después tenemos el lóbulo, ¿verdad? El tiroideo izquierdo, el lóbulo tiroideo derecho, ¿verdad? Vemos los vasos, la yugular interna es grande, la carótida también. También la ecografía sirve para hacer punciones, ¿verdad? Punciones de la yugular, por ejemplo. Bueno, si nos ubicamos otra vez, está en la misma cosa. Acá, por ejemplo, no vamos a poder ver el esófago o un tumor en la faringe, por ejemplo, ¿verdad? O en el esófago superior, a no ser que exista, porque el ultrasonido pasa directamente, ¿verdad? La zona aérea y el aire no es un buen conductor de los ecos. Bueno, en un paciente que tiene un cáncer vemos la hipervascularización. Sin embargo, en un nódulo con hipertiroidismo vemos lo que se le llama el anillo de fuego, ¿ya? Solamente la vascularización que es periférica. En un cáncer es central y es periférica. Bueno, le dijimos que la punción aspiración biopsia es el mejor método para obtener tejido tiroideo para biopsiar. Tiene una sensibilidad alta al 95% y tiene 4 categorías. La 1 que no diagnostica, la 2 que es benigna en el 70% de las funciones, 3 sospechosas y la 4 es maligna en un 5 a 10%. La punción aspiración o el PAF en sí no permite diferenciar entre un carcinoma folicular y un adenoma celular. Antes de una cirugía, si tenemos nosotros, por ejemplo, un tumor, podemos nosotros infiltrarlo, ¿verdad? Con un isótopo, puede ser tecnesio 99. Eso se hace previo a la cirugía y por medio de un contador Gay se localiza el ganglio centinela, ¿verdad? Ese ganglio nos va a ayudar a saber si es que es positivo o vamos a tener que hacer toda una disección radical de cuello, o si es negativo, entonces lo que vamos a hacer es solamente disecar la tumoración en sí. Otro método auxiliar diagnóstico, ¿verdad?, es la extirpación del tumor y del ganglio directamente, y esto se hace cuando es positivo. Entonces se hace la extirpación del tumor y se hace también la extirpación de los ganglios, ¿verdad?, que se encuentran afectados por los radioisótopos. Esto nunca tampoco nos enseñaron, pero el hipoparatiroidismo puede ser primario o secundario. El que más afecta al cirujano es el hipoparatiroidismo secundario, porque en general posterior a una cirugía de la tiroides, como hay 8 paratiroides, ¿verdad? Entonces de esas 8 paratiroides podemos tener la mala suerte de extraerlas todas, sobre todo en aquellas escuelas quirúrgicas en que las tiroidectomías son totales. Entonces el paciente en el postoperatorio inmediato o mediato puede presentar una hipocalcemia. Cuando el calcio se encuentra, el calcio iónico o el calcio unido a las proteínas, ¿verdad?, se encuentra por encima de 4.3, es raro que aparezca los signos, ¿verdad?, de un hipoparatiroidismo o que es la hipocalcemia en sí. Pero cuando el calcio se encuentra por debajo de 4.3 miligramos por decilitro y al hecho se le agrega una hipomanexemia o una hiperpotasemia, entonces pueden aparecer los signos
de hipoparatiroidismo, que son el signo de Schoenstatt, que es la contracción ipsilateral por el espasmo del labio, ¿verdad? Cuando se golpea la mejilla, ¿verdad? Y en la positividad del signo de Trousseau, que es el espasmo carpopedal, se queda así la mano, ¿verdad? Cuando con el manguito de manómetro nosotros subimos 3 minutos, lo dejamos por encima de la presión sistólica. O sea, si nuestra presión es 120, dejamos el manguito, ¿verdad?, en 125, ¿verdad?, durante 3 minutos, y luego vamos a tener, en el caso del hipoparatiroidismo, el espasmo carpopedal o signo de Trousseau. En estos pacientes con hipoparatiroidismo es importante ver si estos pacientes fueron operados de la tiroides, porque existen otros síndromes que son síndromes autoinmunes hormonales, que pueden causar también hipoparatiroidismo, ¿verdad? Que generalmente pueden ir acompañados de candidiasis mucocutánea, puede ir acompañado de vitiligo, o puede ir acompañado de bronceamiento de las manos y deformidades, ¿verdad? También tenemos otros síndromes que pueden producir hipoparatiroidismo primario como parte de una enfermedad genética, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hay un cese no hay un crecimiento, ¿verdad?, de acuerdo a la edad, hay caída del cabello y retardo, ¿verdad?, en estos pacientes. El diagnóstico es laboratorial, generalmente el calcio total y el calcio iónico están disminuidos, ¿verdad? Hay que saber si el calcio que nosotros nos están dando como resultado es el calcio unido a las proteínas o el calcio iónico. Lo ideal sería que fuera el calcio iónico, que es el real, porque el calcio unido a las proteínas puede estar disminuido en pacientes que tengan hipoproteinemia. Entonces, generalmente hay que hacer una fórmula para corregir, ¿verdad?, que es cuando nos entregan el calcio unido a la albúmina, que es calcio total más 0,8 por 4, ¿verdad?, menos la albúmina sérica del paciente. El hiperparatiroidismo primario es una entidad que se caracteriza por la producción autónoma del aparato hormona, que puede ser por una adenoide, ¿verdad?, o por algún tumor secretante de paratohormona. Generalmente el paciente tiene hipercalcemia, puede tener la paratohormona elevada, pero generalmente para hacer el diagnóstico hay que pensarlo. Va acompañado de dolores musculares, dolor óseo, puede ir acompañado de reabsorción ósea, ¿verdad?, nefrocalcinosis, que es una de las con hipercalciuria. También hay una reabsorción perióstica que puede verse, ¿verdad?, fracturas patológicas que pueden aparecer en el paciente, y el paciente puede tener antecedentes de irradiación del cuello, ¿verdad?, en el caso de que haya tenido, por ejemplo, un linfoma o una leucemia o algún tumor en el cuello, o la historia familiar de una neoplasia endocrina múltiple, por lo cual esto puede aparecer como parte de eso. El diagnóstico del hiperparatiroidismo, ¿verdad?, en la calcemia está aumentada y la paratohormona está aumentada o no suprimida. La determinación del calcio ionizado en plasma, como ya dijimos, es la que permite siempre excluir la falsa hipercalcemia o la falsa hipocalcemia. Existen otros índices, como el índice del calcio urinario y la depuración de la creatinina, ¿verdad?, que ayuda también a hacer el diagnóstico diferencial entre otros hiperparatiroidismos y otras entidades. Y se puede medir también la vitamina D3, ¿verdad? Es un poco caro, pero se puede medir. Se debe evaluar la función renal, ¿verdad?, porque generalmente el hiperparatiroidismo va acompañado, como dijimos, de nefrocalcinosis, y determinar siempre la densidad ósea para evaluar si el paciente debe ser operado, y para buscar sobre todo dónde está la producción anormal del aparato hormona.
Bueno, un poco larga la clase, pero bueno, traté de hacer lo más completo posible porque hay dos cosas que yo digo siempre, ¿verdad? Que hay que hacer cuando uno prepara una clase. Uno es qué es lo que yo quiero que mis alumnos sepan, y el segundo es qué es lo que nunca me enseñaron que quisiera enseñarle a ustedes. Entonces, con esas dos premisas preparé esta clase. Ojalá les sea útil y buen fin de semana.